Hola a todos, muy buenas tardes o muy buenos días. Presentamos ahora la ponencia La inclusión educativa en la historia de la educación. Agradecemos mucho a Academia Jonas la oportunidad de presentar en esta ocasión su servidora, la doctora Carmen Aurora Niembro Gaona, el doctor José Luis Gutiérrez Liñán, un alumno de psicología, Julio Armando Jiménez Rivera, y otra alumna de psicología del Centro Universitario Guaem Zumpango de la Universidad Autónoma del Estado de México, Edith Enerina Tapia Casasola. En esta ocasión venimos a presentar el tema de la inclusión educativa en la historia de la educación. Normalmente cuando hablamos de historia de educación en las diferentes épocas hablamos de cómo se fue dando tanto los elementos de educación básica como los elementos de formación secundaria o media superior y posteriormente la educación superior. Y cómo se fue generando o gestando los documentos normativos y las instituciones que apoyaron el desarrollo de la educación en nuestro país. Sin embargo, no establecemos algunos aspectos importantes que se fueron perdiendo durante la historia y durante el proceso educativo de nuestro país sobre la inclusión educativa. El presente documento es un documento descriptivo, narra de forma general eventos de la historia de la educación en México y hace énfasis en momentos que fueron específicos para apoyar la apertura de la inclusión educativa en nuestro país. Podemos empezar entonces desde la cultura maya, donde la inclusión pues no aparece. Hay dos escuelas que trabajaban o determinaban comportamientos en los cuales se iban a introducir e incorporar. Indudablemente la familia estaba, el padre y la madre eran el ejemplo para poder educar. En cuanto al pueblo azteca, era una educación exclusivamente de hombres, las mujeres estaban dedicadas a otras situaciones y al igual que estas dos escuelas que generaban o desarrollaban pues todo el ambiente y la educación del pueblo azteca, se basaban obviamente en la cuestión de guerrera y mística para el desarrollo de su educación. Para la época prehispánica ya se trabaja con necesidades de educación para formular ciudadanos, para trabajar para el Estado y respetando algún tipo de tradiciones. Aquí se toma en cuenta el individuo, pero dependiendo del estrato social en el que se nacía, entonces se aprendían los elementos. La educación no era sistematizada y pues otra vez el método que se establecía era de simulación de situaciones y la enseñanza de los llamados aprendices. En cuanto al proceso de independencia, fue largo, se tuvieron algunas cuestiones que permitieron que la educación se viera minimizada, pero que en esta época ya se lucha por algunas garantías individuales que son el fundamento de las leyes que hoy en día se trabajan en pro de los derechos humanos y de la inclusión, aunque no llamada como tal en el momento. Después de la independencia, bueno, se permitieron diferentes pensamientos, se daba importancia a la educación, pero pues las diferencias no permitieron el avance. A partir de 1867, con Benito Juárez, se otorga la Ley Orgánica de Instrucción Pública y se le da la gratuidad y obligatoriedad a los niños para enseñarlos a leer y a escribir. Se toma en cuenta el derecho a la información y entonces esto establece pues algunos inicios en cuanto o antecedentes en cuanto a la inclusión. Para el porfiriato hay un gran avance educativo, se trabaja o se hace ya la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, pero se toman en cuenta que todos deben ser educados. Sin embargo, todavía el analfabetismo del país y todavía algunos elementos importantes pues no se destacaron como tal. Aunque fue una época de crecimiento, no se especifica como tal la inclusión. Con la revolución, bueno, aquí se detiene todo el proceso educativo,
Sin embargo, se logra a través de todo este proceso que la educación en México fuera laica, gratuita y obligatoria. Se desprende ya a la Iglesia de la parte educativa y permite entonces un principio de igualdad y por ende pues el inicio propiamente de la inclusión. Con Miguel Alemán Valdés se crea el Instituto Nacional Indigenista, se empiezan a reconocer algunos elementos importantes de nuestro país, culturales de nuestro país, para darles la alfabetización y la educación a los adultos, que era muy importante para la toma de decisiones. Para Luis Echeverría, él trabaja en cuanto a que la educación sea igual y con la misma oportunidad para todos. Se sigue trabajando en alfabetización en esta época, pero se formula la Ley Federal de Educación. Y en ella se manifiesta justamente esto, que tengan la misma oportunidad de conocer y desarrollar los mismos contenidos, y reglamenta tanto para el Estado como las particulares que deben cumplir a nivel federal ciertas características para conservar en México el carácter laico, gratuito y obligatorio. Para el sexenio de José López Portillo, él trabaja o él se determina como el que realizó un diagnóstico educativo extraordinario y establece que todos los niños deben contar con una educación inicial y pone en marcha algo que llama el Programa de Educación para Todos, lo cual establece pues los antecedentes, ¿no? Propiamente se van gestando los antecedentes de la inclusión. Con Miguel de la Madrid Hurtado hay una fuerte crisis económica, lo que detiene un tanto la educación, pero presenta una reforma a la educación normal para trabajar con los formadores de las nuevas generaciones, y descentraliza la educación básica, dando a los gobiernos locales y federales la oportunidad de trabajar en su educación cada uno de los estados. En cuanto a Carlos Salinas de Gortari, hace obligatoria la educación secundaria y establece que todos tengan la oportunidad con estudios preescolares, primarios y secundarios. Entonces, por lo menos está trabajando aquí que tengan 10 años hasta 11 años de educación para todos los mexicanos. Ernesto Zedillo Ponce de León trabaja sobre la necesidad de igualdad y oportunidad. Aquí aparece el término ya de igualdad y oportunidad. Y trabaja entonces en la coordinación de los sistemas educativos por parte de los gobiernos estatales. Hay muchas situaciones y nos quedamos hasta Zedillo, dado que empieza después de Zedillo una serie de características que nos permiten hablar ya de inclusión educativa. Se dan muchos movimientos y se dan muchas voces que son por aspectos poco tratados hasta el momento, pero que es un paso pequeño para el reconocimiento de la persona, no solo con discapacidad, sino con la oportunidad de expresar poco a poco sus condiciones para el reconocimiento de sus características, pero sobre todo por el derecho de ser respetado o respetada y la educación igualitaria para su persona. Dentro de los comentarios finales podemos comentarles que faltan muchos otros elementos y etapas que apoyan la educación inclusiva en nuestro país. Hay que formular nuevos escenarios, ofreciendo lugares seguros en donde su personalidad, discapacidad, emociones o preferencias no establezcan la forma de trato o determinen la oportunidad de la educación. Hay que valorar este proceso y trabajar por la educación inclusiva en México, donde afortunadamente ya se abren espacios para la expresión y permiten las diferentes manifestaciones y elementos de seguimiento, diversificando la población del país. Agradecemos mucho su atención y estamos a sus órdenes.